¿Ok? Bien, ponga su manito en el corazón y gracias damos al Señor por su palabra. Dígale conmigo al Señor que Él tome su palabra y la aplique a nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Señor, tráela, aplícala, que ella sea oportuna, pertinente para nosotros hoy. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, después de poner ya aquí el asunto de la predicación de hoy, entonces ya podemos comenzar. En la tarjetita que les envié, les puse como el título del sermón de hoy. Y el título decía, ¿cómo? Ok. ¿Quiénes están tomando nota del sermón de hoy? Ate tiene una sorpresa para darle. Levante la mano los que están tomando nota. Los que no tienen complejo de computadores. Ok. Entonces, Ate, a los que levantaron la mano, Ate les va a dar un regalo en el día de hoy. A los que levantaron la mano. Ate. Estos. Los que levantaron la mano otra vez, ¿qué están repartiendo? Uno entrega eso, uno entrega la tarjeta, la libreta y el otro el lapicero. Ese es un mensaje no subliminal, no, es un mensaje directo. En otras palabras, copie. Alguien decía que ¿cómo es que decía el dicho? Se me olvidó cómo es que decía. Todos los domingos la recibo. Eso. Lo que es verdad es lo que está escrito. Lo que es verdad es lo que está escrito. Claro que hay algunas que traen sus lapiceros de colores, sus resaltadores de colores, mejor dicho. Ok, ¿listos? El próximo domingo, no vas a decir que es que el dedo tiene no sé qué y no puedes escribir. No, entonces devuelve la libreta, pues. Pero es que ese es para ti. O sea, nadie te va a leer tu letra. Y con la zurda no sabes escribir con la zurda. No aprendiste, no aprendiste a escribir con la zurda. Yo tampoco. Gloria al Señor. No, mentira, es por molestar. Ok, estoy en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 20 del segundo libro de Crónicas. Y vamos a tomar ese texto para la reflexión del día de hoy. Voy a tratar de contextualizar entonces, es un texto bastante largo, no lo voy a leer, pero sí lo voy a contar. Así que por favor síganme en esta historia. Estamos hablando del rey, un rey muy importante en Israel que se llamó Josafat.
Josafat reinó más o menos entre el año 870, o vivió entre 870 y 848. Comenzó a reinar a los 35 años y reinó 25 años en Jerusalén. Recuerden ustedes que el reinado unificado, unido, la monarquía unida, duró aproximadamente 120 años con los reyes Saúl, David y Salomón. Terminado el gobierno de Salomón, comenzó a reinar su hijo llamado Roboán. Pero Roboán fue un pelado necio, joven, que no siguió el consejo de los sabios, sino que quiso gobernar con los jóvenes, aumentó los impuestos, hizo una cantidad de malas decisiones y eso provocó que el reino se dividiera. Las 10 tribus que habitaban en el norte establecieron su propio reinado con un personaje llamado Jeroboam, que había estado en el exilio y que ahora regresaba. Y establecieron entonces su reinado en la parte norte del país. Esa parte norte del país no siguió una línea de sangre en el reinado, sino que ese reinado dependía de alguna manera de la oportunidad política. Es decir, el general del ejército llamado Pedro Juan, entonces tomó el poder y después se lo dio a su hijo y después se lo dieron a su nieto, pero entonces apareció otro político que reunió más votos y entonces lo quitaron de allí y entonces se puso y varias casas o linajes o generaciones fueron tomando el control de el reinado allí en la parte norte del país. Eso se llaman entonces casas. En la parte norte hubo varias casas que reinaron hasta el año 722 antes de Cristo, cuando ellos fueron llevados cautivos a Asiria y nunca más regresaron. Ahí termina la historia de la parte norte del país. Sin embargo, en la parte sur del país, donde estaban 2 tribus, prácticamente una tribu y media, entonces ellos continuaron con la descendencia de David, es decir, una sola casa siempre reinó allí en la parte sur del país. Todos eran descendientes de David. En este caso, Josafat fue el 4º rey de la parte sur del país, de la parte de Judá. Era hijo de un hombre, de otro rey llamado Asa. Y tanto Asa como Josafat hicieron lo bueno delante del Señor. En cada uno de los ¿cómo se llama eso? Cuando se muere una persona, de los, ¿cómo? De los epitafios. En cada uno de los epitafios en la muerte de los reyes se declaraba eso. ¿Hizo lo bueno delante del Señor o hizo lo malo delante del Señor? Entonces, en este caso, en el epitafio que aparece en la tumba de Josafat, es que hizo lo bueno delante del Señor. Hizo muchas cosas interesantes Josafat. Cometió muchos errores. Por ejemplo, una vez se asoció con un personaje siniestro que era rey de la parte norte llamado Acab, que ustedes conocen. Otra vez se asoció con otro personaje que tenía que ver justamente con la maldad y que tenía que ver con la idolatría y tenía que ver con todo eso. Y varias veces Dios tuvo que reprenderlo, pero de todas maneras hizo lo bueno delante del Señor. Es decir, contrató, por ejemplo, a maestros, profetas que fueran a toda la provincia para enseñar la palabra del Señor. Hizo reformas. Estableció, elevó el nivel de la escritura y puso a que todo el pueblo obedeciera la palabra del Señor. Es decir, podemos decir que Josafat fue un rey bueno que trajo bendición a su pueblo. Ahora, Josafat entonces se encontraba de alguna manera con una situación que lo tomó por sorpresa. Y es que en medio de la tranquilidad en que vivía y en medio del progreso en que vivía,
los enemigos comenzaron a levantarse, especialmente tres enemigos muy fuertes: los moabitas, los amonitas y otros que se llaman los que vienen de el monte de Sir. Entonces, estos eran enemigos que estaban ubicados en la parte sur oriental, digamos, de su reinado. Inclusive esos que dicen que vienen del monte de Sir venían del otro lado del mar Muerto. Y era común entonces que cuando un reino se fortalecía, entonces pretendiera siempre subyugar a otros reinos vecinos, porque de todas maneras derivaban de allí el impuesto. Ahora bien, resulta que Josafat estaba viviendo tranquilo cuando de pronto se encontró con una inmensa realidad, y es que los vecinos estaban engrandecidos, robustecidos, fortalecidos, y estaban entonces listos para invadirnos. Josafat no tenía un ejército grande, numeroso, y entonces no supo qué hacer frente a esa situación. Por eso el título de nuestro sermón es Cuando no se sabe qué hacer. ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? Y esta fue la situación de Josafat. Frente a un asunto inesperado, él no supo qué hacer. Y dice en el verso número 3 del capítulo 20, siempre voy a estar en el capítulo 20, dice en el verso número 3 que tuvo miedo y humilló su rostro delante del Señor para consultar entonces a el Señor. Y en esa oración que hace Josafat, entonces, no solamente que reconoce su necesidad, reconoce que no tiene recursos para vencer a los enemigos, sino que reconoce que no sabe qué hacer, que tiene miedo. Ahora, déjenme de alguna manera contextualizar el asunto para decirles que la realidad que nosotros vivimos también es una realidad compleja, también es una realidad amenazante en muchas áreas de nuestra vida, en muchas decisiones que tenemos que tomar, en muchos ambientes donde tenemos que avanzar. Nosotros tenemos que reconocer lo que estaba reconociendo Josafat, y es que no sabemos qué hacer. En la política, en la industria, en la banca, en el comercio, en todas partes, nosotros nos encontramos con esa realidad amenazante, y es que muchas veces no se sabe qué hacer. También en la iglesia nosotros tenemos ese tipo de problemas. También en la iglesia nos encontramos con que muchas veces la iglesia no sabe qué hacer. Cuando la iglesia, estoy hablando en términos genéricos, cuando la iglesia se dedica a reciclar agenda, cuando la iglesia se dedica a estar viendo lo que hacen en la televisión, en los programas, cuando la iglesia se dedica a actuar sin ingenio, cuando la iglesia no tiene creatividad, cuando la iglesia no tiene una propuesta nueva, es porque la iglesia está reconociendo que no sabe qué hacer. Ahora, el punto es el siguiente: el no saber qué hacer trae como resultado, trae como consecuencia, según dice Josafat, el miedo. Y aquí entonces entramos en otro tipo de problema. El no saber qué hacer produce en nuestra vida miedo. Y son muchas las implicaciones, digamos, de ese miedo. El miedo es esa sensación hostil que llevamos por dentro, que nos hace sentir inseguros, nos hace sentir desarmónicos, nos hace sentir como sin equilibrio, como sin paz. Frente a la adversidad, frente a las circunstancias, no sabemos qué hacer. Y hay tres fuentes básicas del miedo. Uno, cuando hay carencia. Dos, cuando hay insuficiencia. Y tres, cuando hay conflictos, cuando hay problemas. Y esas fuentes siguen siendo para nosotros también una tremenda realidad en nuestra vida. Ahora bien, el punto crítico aquí es: Josafat tuvo miedo. ¿Qué hizo Josafat cuando se enfrentó con el miedo? ¿Qué fue lo que él logró hacer?
porque esa es la centralidad de nuestro mensaje de hoy. En el libro, desde el libro de Génesis, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el capítulo número 3 del Génesis, cuando Adán pecó y Dios fue a buscarle allí en el huerto del Edén y le preguntó: ¿dónde estabas tú? ¿Qué te habías hecho? Te he buscado y no te encuentro. ¿Recuerdan cuál fue la respuesta de Adán? Le dijo: tuve miedo y me escondí. Desde allí, desde ese tiempo, nosotros heredamos ¿cómo se llama? Un ADN que traemos dentro de nosotros, y es precisamente el miedo. Ahora, ¿cómo enfrentamos entonces el miedo? Dice la Escritura en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el verso 18, que cuando no sabemos qué hacer y nos domina el miedo, tenemos que vencer el miedo. Y el miedo se vence con el amor. El miedo se vence con el amor. En el perfecto amor se echa fuera el temor. De donde el que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, tenemos que pasar o aprender a pasar de la casa del miedo, de salir de la casa del miedo para entrar a la casa del amor. Y esa es la idea central de nuestro texto hoy. ¿Cómo salir de la casa del miedo para entrar a la casa del amor? ¿Están aquí? Por eso entonces yo voy a tratar de compartirles, o voy a tratar de explicarles tres momentos que vivió Josafat. Tres distintos momentos, como estadios distintos donde él tuvo que moverse. El primer estadio, del versículo 5 al 13, tiene que ver con la exposición, tiene que ver con la oración, tiene que ver con el reconocimiento de que no sabía qué hacer. A ver, repasemos. Todo estaba bien. Todo estaba bien, todo marchaba bien. Él tenía paz, tenía reposo, tenía progreso, tenía tranquilidad. Cuando de pronto todo eso se interrumpe porque el mal viene sobre ellos. Los enemigos comienzan a fortalecerse y entonces ellos no saben qué hacer. Los amonitas, los moabitas y los de la montaña de Sir comienzan a subir para conquistarlos a ellos, y entonces no saben qué hacer. Surge esa noticia inesperada que precisamente les trastorna, les desubica, les rompe la paz, y entonces ellos no saben cómo reaccionar. Ahora observen ustedes, por favor, conmigo, que el auditorio que tenía Josafat ahí en el verso número 13 es el mismo que nosotros tenemos hoy en nuestras iglesias. Niños, mujeres, sus hijos, los ancianos, los jóvenes, los adultos, todo el mundo estaban allí. Y ese era el auditorio que tenía precisamente Josafat, el mismo que nosotros tenemos en nuestra iglesia. Ahora, Josafat comienza entonces reconociendo el ADN espiritual que ellos tenían. No solamente el ADN de su pueblo, sino también el ADN de su Dios. Y comienza precisamente reconociendo la promesa que Dios había dado para ellos. Estoy en el verso 8 en adelante. Y es que cuando tuviesen dificultades, cuando tuviesen problemas, ellos podían acudir al Señor. Y de esa manera ellos podían ser completamente ayudados de parte del Señor. Si ustedes recuerdan en el capítulo número 6, cuando están dedicando el templo, justamente en esa dedicación del templo que hace Salomón, reconocen lo que Dios ha prometido para ellos.
cuando alguno peque contra su prójimo, cuando su pueblo Israel sea derrotado, cuando los cielos se cierren y no haya lluvia, cuando haya hambre en la tierra, cuando venga el extranjero, cuando su pueblo salga a la guerra, cuando pequen contra ti, podrían venir a buscar la ayuda del Señor. Y entonces esa promesa Josafat la está reconociendo y le está pidiendo a Dios que Dios la cumpla. Porque Dios había prometido que si algún mal viene contra nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, de este templo, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones, y tú nos oirás y salvarás. En eso consiste precisamente en el asunto. Ahora bien, si esa es la realidad, si esa es la exposición, él está reconociendo que a pesar de que reconoce la promesa de el Señor, él no tiene fuerzas para soportar el peligro. Verso número 12 dice, Señor, no tenemos fuerza con que enfrentar esa multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y ese es el punto. Nosotros no sabemos qué hacer junto con Josafat cuando vienen situaciones a nuestra vida. Esa es la exposición. Pero hay un segundo momento después de que Josafat inclina su corazón delante del Señor, reconociendo que no sabe qué hacer, reconociendo que Dios es el Dios de las promesas, que Dios es el Dios que todo lo puede y que todo lo sabe, pero aún así no saben qué hacer frente a esa situación. Entonces hay un segundo momento, y es el momento en el que Dios toma la oportunidad e interviene en esa situación, en que Dios responde a esa situación. Estoy en los versos 14 al 17 y le he denominado la ministración. Una cosa es la exposición, la oración, y ahora viene la ministración de parte del Señor. Dios hace una ministración específica, precisa, particular. Y Dios escoge a un personaje que no había aparecido para nada. Era un simple músico, era un artista, era parte de la banda. Y estando allí entonces en esa situación, dice a partir del verso 13, que estando todo el pueblo delante del Señor, con las mujeres, con los niños que ya dijimos, y estaba allí Jaasiel, y dice que Jaasiel cayó sobre ellos, el Espíritu del Señor, y en medio de la reunión él profetizó. Hablemos un poquito de este personaje Jaasiel. Decía que era un músico, pero si ustedes observan, hay por lo menos 5 generaciones anteriores para identificar a este personaje. Es decir, tiene una paternidad de 5, porque dice que este personaje era hijo de Zacarías, de Benaía, de Jehiel, de Matatías y de Asaf. 5 paternidades tiene este personaje, como queriendo decir, no era un improvisado, es decir, era un músico, pero tenía años de proceso. Era un músico, era un artista, pero tenía una intimidad cercana con el Señor. Y por esa razón Dios lo usa como un recipiente del Espíritu Santo. Y es justamente sobre este personaje, Jaasiel, en donde el Espíritu Santo reposa, donde el Espíritu Santo llega. Y el Espíritu Santo unge entonces a este personaje para que este personaje dé un mensaje poderoso para Josafat y para su pueblo. Ese mensaje poderoso que este personaje da está a partir del verso número 15. Oye, Josafat y todo Israel, no temas, no te amedrentes delante de esta multitud,
porque no es tuya la guerra, sino de Dios. Qué mensaje tan poderoso. El problema había sido el temor, el problema había sido el miedo. Con temor y con angustia, Josafat había reconocido delante del Señor que no sabía qué hacer y que tenía miedo. Y ahora Dios estaba respondiéndole por el Espíritu Santo a través de este personaje: no temas, no temas, porque el asunto no es tuyo, el asunto es de Dios. Dios va a resolver entonces el asunto. No te preocupes por eso. Ahora, quiero llamar su atención sobre este hecho. En la ministración que Jahaziel hace, salen sus raíces. Salen sus raíces. Si ustedes revisan los padres o los 5 nombres de la paternidad de este personaje, salen allí sus raíces. ¿Por qué quiero mencionar esto, queridos hermanos? Porque de alguna manera nosotros también tenemos raíces. Porque de alguna manera nosotros también tenemos, ¿cómo se llama? Los que vienen adelante de nosotros, atrás de nosotros. ¿Ah? Sí, no, no, tampoco. Bueno, nosotros también venimos de una genealogía, nosotros también tenemos ancestros, nosotros también tenemos paternidad. Nosotros no somos unos aparecidos en el ministerio, conocemos al Señor también. Ahora, frente a ese auditorio compuesto, como ya dijimos, compuesto por gente atemorizada, impotente, paralizada, en pánico, que no sabía qué hacer, Jahaziel, por el Espíritu Santo, da una promesa llena de fuerza, de ánimo, de vigor por el Espíritu Santo. Y dice: no temas. No temas, porque el asunto no es tuyo, el asunto es precisamente de el Señor. No es tuya la guerra es precisamente del Señor. Y además de eso, les establece un plan, un proyecto. Y miren lo que le dice ese proyecto en el verso 16: mañana van a descender ustedes contra ellos. Mira, ellos van a subir por la calle Cuarta, suben por la carrera 12, llegan hasta la plazoleta. Ustedes no se preocupen, ustedes no van a tener que pelear en esta ocasión. Simplemente párense, quédense quietos y vean cómo la salvación de Dios vendrá sobre ustedes. No teman ni desmayen, porque salga mañana contra ellos, porque Dios va a estar con ustedes. Ese es precisamente el plan que este profeta de Dios les establece. ¿Acaso no dice el Salmo 46 lo mismo? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estaba leyendo en estos días un artículo sobre el temor y decía: cuando usted no sepa qué hacer, haga silencio. Quédese quieto, quédese callado. Espere la unción de Dios, la gracia del Señor, la bendición del Señor. Y ese es el plan que le está diciendo Jahaziel a Josafat y a su pueblo. Salgan mañana contra ellos, salgan mañana, pero vayan dispuestos a ver la gloria del Señor en sus vidas. Quédense quietos y verán la bendición del Señor para ellos. 3 momentos. El primer momento fue el momento de reconocimiento, el momento de la exposición, el momento de la oración, el momento de saber que el problema lo desbordó, que era más grande que él y que él no sabía qué hacer. El segundo momento es la administración de Dios. Cómo Dios obró, cómo Dios respondió, cómo Dios hace, cómo Dios prometió que no temieran. Y hay un tercer momento, que es el momento de la solución. ¿Cómo pasó de la casa del miedo a la casa del amor? Por esa administración, el pueblo y el líder, según el verso número 20, se levantaron por la mañana y salieron al desierto de Tecoa.
Mientras ellos salían, Josafat no solamente los animó, sino que les dijo: crean en el Señor y en la promesa que Dios nos ha hecho. Vamos a salir todos. Salieron sin miedo, salieron sin temor. Hermanos, y aquí hay un tremendo secreto que tenemos que considerar. Y es que el secreto para pasar del miedo a la casa del amor, el secreto para pasar del miedo a la adoración, porque fíjense versos 18 y 19, ellos salieron, dice especialmente el 19, los levitas, los hijos de Coat, los hijos de Coré, salieron para alabar con gran clamor a Jehová, el Dios de Israel. Es decir, pasaron del miedo, del no saber qué hacer, al creer y a la adoración. Ellos salieron entonces con adoración. Ese es el secreto para pasar del miedo a la adoración. Josafat llevó al pueblo ante la presencia del Dios verdadero, del Dios real. Josafat los hizo que confiaran en el Señor, de acuerdo a la promesa que Jaasiel había dado para ellos. Y entonces, observen ustedes, comenzó la fiesta. Comenzó la fiesta. Comenzó la confianza, la adoración. Pero observen por favor que la fiesta comenzó antes del resultado. Todavía no habían visto nada, pero ya ellos estaban alabando al Señor. Antes de la victoria, ya ellos estaban celebrando con adoración lo que Dios haría. Y esto me da una lección profunda, y es esta: la administración de Dios en nuestras vidas introduce un concepto que se llama providencial. Providencial. Y como su nombre lo indica, pro es ante, videncial es de ver, ¿sí? Lo que está más allá. En otras palabras, es antes de que ocurran las cosas, yo estoy alabando, confiando en el Señor. Y eso fue lo que el pueblo hizo. Más adelante, si ustedes siguen el relato, se darán cuenta que efectivamente cuando ellos salieron, Dios produjo tal confusión en los ejércitos enemigos que se mataron unos a otros. Y cuando ellos llegaron entonces al sitio para ver lo que Dios estaba haciendo, no encontraron sino cadáveres. Ya no había nadie vivo, todos estaban muertos. Y entonces ellos simplemente se dedicaron a despojar, a tomar el botín de guerra. Dice el pasaje que duraron 3 días recogiendo el botín, 3 días recogiendo el botín. Y regresaron a Jerusalén con gozo, con plata, con vestidos, con joyas de todo el botín que habían recogido, gozosos y alegres. Pero cuando ellos salen y comienzan a celebrar, ellos todavía no saben lo que pasaría en ese lugar. Antes de, ellos ya estaban celebrando. Bien, ¿cuál sería la reflexión de todo esto? Uno, las maravillas de ser guiados por alguien que ve las cosas antes de que las cosas ocurran. Y en este caso, quien vio todas esas maravillas antes de que ocurrieran fue el Espíritu Santo, que le dio a Jaasiel esta palabra profética para infundir ánimo. Hermanos, por gracia nosotros somos ayudados de parte del Señor. Cuando no sabemos qué hacer, Dios sí sabe. Y antes de que las cosas ocurran, Dios puede infundir ánimo a nuestra vida. El verso número 17, tratando de hacer ya una conclusión, el verso número 17 dice en la última frase del verso 17: porque Jehová estará con vosotros. Y creo que eso fue el gran secreto del asunto.
Miren, lo decisivo de la compañía de Dios es algo tremendo y poderoso. Pero también de manera conclusiva podremos decir que cuando yo estoy siendo un instrumento del Señor, yo puedo hacer uso de mis raíces, puedo hacer uso de mi fuente de vida, porque es que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de una tradición, nosotros somos hijos de un país, somos hijos de una época, somos hijos de una influencia. Nosotros tenemos autoridad, autoridad entonces para ministrar a otro. Tenemos autoridad entonces de parte del Señor para poder también de alguna manera decirle a alguien que está en conflicto y que no sabe qué hacer, poder decirle: no temas, el Señor va a estar contigo. Jahaziel pudo escuchar la voz de Dios cuando Dios habló a su corazón. Jahaziel pudo, por la intimidad que tenía con el Señor, pudo escuchar a Dios. Y puesto que escuchó a Dios, pudo dar un mensaje de Dios para Josafat y para su pueblo. Ahora bien, recuerden, trasládense siglos adelante y piensen conmigo si eso no fue lo mismo que ocurrió cuando una noche allí en el lago de Genezaret, con sus discípulos, quienes habían partido adelante de él, y que Jesús tuvo que alcanzarlos caminando sobre las aguas, los discípulos también tuvieron miedo. Y él tuvo que acercarse a ellos y tuvo que decirles: no teman, yo soy. ¿No es acaso el mismo mensaje el que está dando el Espíritu Santo a través de Jahaziel? ¿No fue el mismo mensaje que Dios le dio a Josafat? No temas, no temas, yo estoy contigo. Y claro, tenemos que aterrizar todo esto en una aplicación. Y la aplicación para tu vida es sencilla. Y es: ¿qué haces cuando no sabes qué hacer? ¿Cómo reaccionas? ¿Para dónde pegas? Como dicen los bayunos. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde? ¿A quién acudes? ¿A qué asunto, idea o persona o lo que sea recurres? ¿A quién? ¿Qué haces cuando tú no sabes qué hacer? El secreto de todo esto está en este mensaje: no temas, porque Él está contigo, porque Él va contigo, porque Jehová estará con vosotros. Ese es el gran secreto. Si ustedes recuerdan, el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos acerca de eso. Ejemplos acerca de eso. En Marcos, en el capítulo 5, frente a un hombre importante de la sinagoga, un judío religioso, líder de la sinagoga, cuya niña había muerto, Jesús lo abraza y le dice, cuando van camino a la casa de este personaje, porque él le había pedido a Jesús que fuera a orar por su hija que estaba enferma, y Jesús iba con él hacia la casa, pero antes de llegar a la casa salieron los sirvientes y le dijeron: no, es tarde, la niña murió. Jesús abraza a este personaje y le dice: no temas, cree solamente. ¿Acaso no es el mismo mensaje que Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 12, cuando le dice: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino? ¿Acaso no es el mismo mensaje que Jesús le dio a las mujeres que fueron a la tumba después de su muerte, el día de la resurrección, cuando les dijo: no teman, vayan y cuéntenle a los otros que nos veremos allí en Jerusalén? Hermanos amados, es la presencia del Señor lo que hará el cambio y la diferencia. Es la presencia del Señor lo que nos dará la solución.
Por eso el Salmo 23 dice, aunque ande en valles de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa es la promesa para el día de hoy para nosotros. Jesús antes de partir, y dice que las últimas palabras que una persona moribundo da son las más importantes de su vida. Jesús antes de partir le dijo a sus discípulos, no se preocupen, no se angustien, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes. Hermanos, si tú no sabes qué hacer en momentos de dificultad, en momentos de tensión, en momentos de decisión, si tú no sabes qué hacer, el gran secreto de todo esto es que tú permitas que el Señor vaya contigo, que tú permitas que la presencia del Señor venga contigo, porque la promesa es que el Señor estará con ustedes. No solamente la dio el Espíritu a través de Jaciel, sino el Espíritu ha venido repitiendo esa promesa a través de los tiempos. Y todavía hoy día el Señor sigue repitiendo esa promesa para nosotros. No temas, no temas, no tengas miedo, porque yo voy a estar contigo. Tú simplemente cree en la promesa. Reconoce cuando no sepas qué hacer. Cree en la promesa del Señor y simplemente adórale antes de. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar. Y en esta mañana vamos a decirle al Señor con todo nuestro corazón, Señor, gracias por estar conmigo, gracias por venir a acompañarme, gracias por cada momento y cada situación de mi vida. Voy a pedirte que allí donde estés, pongas tu corazón en quietud, pongas tu corazón en reposo. Pienses por un momento en lo que hemos platicado, en lo que hemos comentado. Es posible que algunos de nosotros estemos hoy día enfrentando situaciones difíciles, decisiones que tenemos que tomar, temores, angustias que nos producen inseguridad, miedo. Es posible que como los discípulos ahí en el lago estemos viendo fantasmas y tengamos miedo. Por eso el mensaje de hoy, el secreto, es la presencia del Señor para pasar del miedo a la adoración. Es su presencia, hermano, lo que hará la diferencia. No es la iglesia, no son los hermanos, no es el pastor. Lo que hará la diferencia es el Señor, la presencia del Señor. Lo que hará la diferencia es la intimidad con Dios. Jesús es nuestro maestro del cambio. Es Él el que puede producir el cambio. El cambio del miedo a la adoración. Mi invitación en la mañana de hoy es que refuerces tu tiempo con Él. Es que le permitas a Él ingresar, entrar a cada área de tu vida.
a cada momento de tu vida, a cada situación de tu vida. Y especialmente si hay áreas de tu vida en las cuales no sabes qué hacer. En esta mañana le digas a Jesús: Señor, no sé qué hacer. Ayúdame, guíame. Ven conmigo, Señor. Ven conmigo. Déjame ser un testigo silencioso, quieto. Déjame ver la manera como tú obras, como tú actúas, como tú guerreas. Déjame ver lo que tú haces con la adversidad, con las pruebas, con los enemigos de mi vida. Toma un momento para conectarte con Él. Si hay alguna área particular de tu vida sin la presencia de Dios, pídele a Jesús en esta mañana que Él esté presente. Invítale, invítale. Dile: toma el control. Toma el control de mi vida. Toma el control de esta situación. Toma el control de esta situación, de esta decisión, de este momento. Hermano, que la gracia del Señor repose sobre ti. Que la dulce presencia del resucitado te llene. Que la dulzura del Espíritu Santo cubra tus pensamientos, tus sentimientos, tus intenciones, tus motivos. Y que en todas aquellas áreas en las que no sabes qué hacer, Dios mande una palabra para que tú puedas tener fe, esperanza, ilusión y puedas adorarle antes de. Gracias, Señor. Levanta tus manos al cielo y di conmigo en esta declaración de fe. Dile conmigo: Señor Jesús, te doy gracias porque estás en mi vida. Te pido hoy que me acompañes, que tomes el control, que en cada momento, en cada circunstancia, en cada decisión, tú estés conmigo. Gracias te doy en el momento. Amén. Amén. Este es un momento difícil, es un momento especial, es un momento de incertidumbre, es un momento que nos produce temor, pero el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Amén. Gracias, Señor. Hermanitos amados, les bendigo en el nombre de Jesús. Que Él les dé una semana de victoria. Que todo lo que emprendamos en esta semana, el Señor esté con nosotros. No te vayas a ir sin saludar a alguien, sin darle un abrazo a alguien, sin declarar la paz de Dios sobre alguien. Y que el Señor sea propicio, llenando cada faltante y cubriendo cada necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.